Dios nos sella. Sí, Dios nos sella para que los demonios, mientras estoy cerca del Altísimo y habito bajo sus alas, soy protegido de los demonios, ya que los demonios saben quién tiene el Espíritu Santo y quién no. En primer lugar, este sello nos guarda y nos protege del mal, mientras nos mantengamos en comunión con Jesucristo. En segundo lugar, cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Así que debemos de despertar nuestra conciencia, que está ahí el foco que tenemos apagado cuando nacemos, y que por él fuimos a este mundo, que es el mismo Espíritu Santo que se prende dentro de nosotros. Entonces sentimos hambre y sed de leer la palabra, la Biblia. Comenzamos a ir a las Sagradas Escrituras y a entenderla. Y me comienza a atraer, porque he nacido espiritualmente y porque he sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, y Él me ha regenerado. En tercer lugar, somos bautizados por el Espíritu Santo. Durante muchos años se fueron prolongando e incrementando las falsificaciones de gente maligna, pervirtiendo las Sagradas Escrituras, pervirtiendo la sagrada doctrina de Cristo. Esos son herejías. A ver, ¿quién ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Son cristianos? ¿Son cristianas? Y debemos de saber que la cristiandad no está dividida. No está dividida entre los que tienen el bautismo y el que no lo tiene. Si no se tiene el Espíritu Santo, no puedes formar parte del cuerpo de Cristo. Y si no forma parte del cuerpo de Cristo, no eres un verdadero seguidor de Cristo. Así de simple. Pues, ¿cómo me puedes decir a mí que has recibido a Cristo? ¿Y cómo que entonces ha nacido su niño sin branquias? ¿O que le falta un pulmón o una mano con 2 dedos? No estamos incompletos. Dice Colosenses capítulo 2, que estamos completos en Él. Y dice Primera de Corintios capítulo 12 y verso 13, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay ningún cristiano o seguidor de Cristo que le falte algo. Dice Segunda de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No nos falta de nada, sino solamente el crecer en la gracia de Cristo y en su conocimiento, Así que a ningún cristiano les falta de nada. El verdadero seguidor de Jesucristo no es conocido por los dones, sino por los frutos del Espíritu Santo. Con los dones hablan lenguas, y todos lo hacen, hasta los niños, grandes, viejos, de todas clases de especies, y todos lo hacen hablando en lenguas sin tener el Espíritu, sin ser de Dios. Entonces, el don de lenguas no es nada comparado con los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 23, dicen los cuales no hay ley. Entonces, la única evidencia verdadera es el fruto del amor. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, no por los dones. Es eso lo que significa. Porque los dones pueden ser falsificados o usados erróneamente e incluso abusados. Pero los frutos espirituales de Dios son infalibles. Entonces, esto es muy importante para que no tomemos ninguna equivocación, ningún evento equivocadamente. En el libro de los Hechos vemos que unos creyeron pero no recibieron el Espíritu Santo. Sea un patrón al cual todos tienen que seguir. El libro de los Hechos es un libro narrativo e histórico que cuenta la transición entre el judaísmo y lo que es el cristianismo. Y se necesitan evidencias físicas, porque los cristianos aún no podían entender hasta que llegara las epístolas, hasta que llegara a ser escritas
epístolas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Aún no se escribió las epístolas de Romanos, Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, etc. Entonces, estaban desarmados y desnudos totalmente. Entonces, cuando los apóstoles escribieron las cartas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, las escribieron para explicarles las consecuencias que sufrirían luego los seguidores de Cristo desde el libro de los Hechos, y explicar la doctrina de Jesucristo que recibieron como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que estuvo 15 años en el desierto antes que los apóstoles recibieran realmente, reconocieran realmente que Pablo era uno de ellos. Y como el mismo Pablo dijo, era el último de los apóstoles y el más pequeño entre ellos. Esto es importante de saber. Estos santos de Dios, ¿cómo actuaban? Y ahora vemos hoy día cómo está el mundo, cómo las iglesias están abarrotadas de gente que aparentemente parecen importantes, pero cuentan cosas que son verdaderas barbaridades, cosas discretas, están llenas de doctrina y mandamientos de hombres y de tradiciones paganas. Según decían esto, que el bautismo era una cosa que después de ser cristianos lo tiene que aceptar y recibir. Esto fue a partir de los años 70. Hace 40 o 50 años más o menos. Así comenzó la apostasía y así se fue introduciendo poco a poco Satanás. Y así introdujeron en la iglesia cosas que no pertenecen a la doctrina de Jesucristo totalmente. E hicieron como si fueran verdad. O sea, cambiando la verdad de Dios por la mentira, aun sabiendo que no hablaban la verdadera enseñanza de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en realidad, os digo que cuando se hizo una verdadera reforma de la palabra, esto hace renovar nuestra mente y corazón por las cosas escritas tal como se dijo, y así nos renueva desde dentro hacia afuera. Por consiguiente, esta es la razón. Esta es la razón por la cual, en el juicio del gran trono blanco, los seguidores de Cristo no vamos a participar en este juicio, porque ya fuimos sellados, bautizados y regenerados, y la unción de Dios ya la tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué significa cristiano? Dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1 en adelante, que la unción, que es unción, el Espíritu Santo, ¿no sabéis qué significa cristiano? Pues Cristo significa ungido, anos significa pequeños. ¿Quién es un seguidor de Cristo? Una persona pequeña ungida, una persona que sin importar el color de su piel, lo alto o lo grande de su estatura, ni tampoco su condición cultural, es una persona que tiene al Espíritu Santo en su personalidad y siente la presencia de Dios en su vida cotidiana y rutinaria. Si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo, ya pudiera ser católico, musulmán, candidato, evangelista, incluso aparentar una vida nueva, bautizado, ya incluso puedes estar remojado, como los mormones, como los testigos de Jehová. Entonces no te servirá de nada.